Siempre Padres Pediatra. La mejor asesoría profesional para toda la familia. Onda 5 Radio 1300 AM. Muy buenos días. Esperamos que se estén cuidando como debe ser por efecto de la pandemia, ¿no? Y a pesar de todo, estar felices. Y hoy nos alegra mucho estar acá con alguien que le habíamos hablado en programas previos, que es la nutricionista doctora Consuelo Martínez, nutricionista súper especializada, pero es la persona que más sabe en el tema famoso de la cetosis y asociado las famosas dietas cetogénicas. Nos han oído hablar del ayuno, nos han oído hablar de que el ayuno lleva a cetosis y toda esta serie de explicaciones que les hemos dado como un método para tener salud. Nunca hemos querido meternos en campos más especialistas porque para eso existen especialistas como Consuelo, que sabe el manejo de la dieta cetogénica, especialmente en pacientes con epilepsia refractaria, que es una terapia utilizada desde hace muchos años en cáncer, en demencia senil, en síndromes metabólicos, en obesidad, dieta cetogénica que tanto oímos, como decíamos. Ayuno, dieta cetogénica, se necesitan especialistas. Bueno, buenos días. Hola doctor, buenos días. Me alegra mucho su invitación. Muchas gracias. Nosotros trabajamos ya hace muchos años en terapia cetogénica, más que una dieta es una terapia. En terapia cetogénica en pacientes con epilepsia refractaria, pero también nos hemos dado cuenta que no solamente mejoran en la parte de esas crisis, sino que los pacientes mejoran muchísimo en la parte de cognición, de memoria, de aprendizaje, de seguir órdenes y cumplimiento de órdenes y concentración sobre todo. Entonces empezamos a manejarla mucho en pacientes con autismo y ahora estamos manejándola en pacientes con cáncer. Las células cancerígenas genéticamente no están preparadas para alimentarse de cuerpos cetónicos. Básicamente viven de azúcar. Cualquier tipo de cáncer. Especialmente estamos manejando pacientes con glioblastoma, que es un cáncer muy agresivo, un cáncer de esófago hemos tenido, pacientes con cáncer de colon, y renal no es recomendable, pues sería ya profundizar mucho. Eso depende de cada paciente, ¿no? Eso es individualizado. Claro. Entonces no se puede uno generalizar, sino mirar cómo está cada paciente y hacerle un tipo de terapia. Igual podemos hacer una dieta de otro tipo, si no es una terapia cetogénica, si no se maneja con otro tipo de alimentos. Especialmente pues se tiene mucho en cuenta que los alimentos no sean procesados, que tengan toda esa cantidad de químicos, ¿sí? Adicional a eso, adicional a la terapia cetogénica. Se llama la terapia, se lleva al paciente a cetosis, se disminuyen o suspenden los azúcares y fuera de eso se da alimentos sanos, como hemos hablado, sin contaminantes, sin químicos, sin colorantes, sin preservativos, que es la alimentación ideal. Y en autismo, qué maravilla. En autismo se ha utilizado mucho, la terapia cetogénica tiene unos mecanismos de acción, normalmente, digo entre comillas, normalmente, o como hemos estado acostumbrados a consumir muchos carbohidratos y azúcares, y esos azúcares pues se convierten en glucosa y son los que le dan la energía a las células. Nosotros cambiamos ese cambio que debe ser progresivo, ¿sí? Progresivo para no hacerlo de un día para otro como antes se hacía con esos ayunos tan prolongados. Se hacen los cambios progresivos y entonces uno va bajando, disminuyendo los azúcares simples, después ya va disminuyendo los carbohidratos, pero tiene que cambiarlo por otra fuente energética, que son las grasas. Las grasas pues son las buenas y las malas, llamémoslo así, es feo la comparación, pero bueno, así. Las grasas pues las damos nosotros con grasas saludables. Entonces hacemos una relación que eso tiene que ser muy monitorizado y muy organizado, calculada muy bien, el cálculo debe ser muy bien hecho y ese cambio hace que se produzcan los cuerpos cetónicos, ¿sí?
y los cuerpos cetónicos le van a dar la energía a las células, pero es una energía más efectiva, eficaz y eficiente. Mejora muchísimo el aumento de unos neurotransmisores que son los GABA, que son los neurotransmisores inhibitorios, y entonces se mejora muchísimo esa relación que hay entre GABA-glutamato, que esos neurotransmisores pues activan mucho mejor las células neuronales, mejoran la permeabilidad de la membrana, y hay un poco de cambios epigenéticos en la membrana y en la célula. El proceso también es antioxidante, entonces es mucho mejor y hace que el paciente pues como que logre concentrarse más y enfocarse más. Si recordamos a nuestros queridos oyentes que a Dios gracias cada día más nos escuchan y más responsabilidad nos exigen en estos temas, dentro de los mecanismos de ayuno, las bacterias probióticas producen butiratos, esas famosas bifidobacterias que tanto nos han oído mencionar, y esos butiratos son ácidos grasos de cadena corta que dan la energía en esos periodos de ayuno y dan la alimentación para las células del endotelio. Y eso también ayuda a producir y a controlar todo eso de la serotonina. Recordemos que esa hormona de la felicidad se produce en las células epiteliales del intestino y es la causal de todo esto, y esto nos ayuda. La cetosis produce todo eso a nivel del sistema nervioso. Sí, señor. Y el tipo de macronutrientes, o sea, los 3 alimentos grandes son fundamentales para mejorar esa microbiota intestinal, que el intestino está conectado, pero en alto grado con el cerebro, con el sistema nervioso. Claro, recuerden que el eje intestino-cerebro, incluso la columna nuestra el sábado pasado en Vanguardia Liberal se centró en el cerebro del niño, y los invito a leerla, pero el cerebro del niño en el aspecto de que el desarrollo cerebral es un proceso continuo, y ahorita con la pandemia tenemos que ser muy cuidadosos porque toda esa falta de ejercicio, sol, salir a la calle, ver otras personas, puede estar produciendo alguna alteración a nivel del sistema nervioso en estos niños. Y incluso el tema de la cetosis ayuda a evitar ese consumo de tantos azúcares excesivos, que es lo que estamos ocurriendo y lleva a estos niños obesos. Empiezan a entrar llamadas y mensajes y el cuento de los granos y la dieta y que el frijol, y recuerden que el que le caen mal los granos es porque tiene parásitos y tiene que desparasitarse. La dieta cetogénica, que ya Consuelo nos va a explicar, su implementación poco a poco, su seguimiento, sus controles, esto no es fácil, por favor. Una dieta cetogénica mal manejada agrava a los pacientes, por eso se necesita recurrir al especialista. Esto no es automedicación, esto no es el amigo, el instructor, ejercicio. Hablamos de cetosis, de ayuno, de dieta cetogénica en los niños con síndrome metabólico, que estamos todos los días encontrando tristemente hígado graso en niños cuando interviene esto. Sí, doctor, lo que usted dice es muy cierto, debe hacerse pues progresivamente. Primero hacérsele un estudio, que es el médico quien lo debe ver, un médico que sepa cómo va a implementar una terapia cetogénica, y pues la nutricionista, pero deben haber exámenes de laboratorio constantes, sí, y ojalá hayan exámenes de laboratorio antes de iniciar el tratamiento, y hacerse paulatinamente, progresivamente. Uno inicia adaptando el organismo a ese cambio metabólico energético que va a tener, porque si bien es cierto, los ayunos pues no van a hacer daño dependiendo del tiempo en que va a durar esa persona en ayuno, debe ser monitorizado, hacerlo con cuidado. Y porque pues el organismo echa mano de donde sea y utiliza las grasas que uno tiene de reserva para producir los cuerpos cetónicos, y ellos son ácidos, y si se aumentan en la sangre, pues produce la enfermedad que es la acidosis, que puede ser grave en cualquier paciente, lo que ocurre en algunos pacientes diabéticos. Entonces, por eso tiene que ser monitorizada, tiene que mirarse la calidad y no solo la cantidad de los alimentos. Lo que le decía de los carbohidratos no es que sean malos,
es que nosotros estamos consumiendo muchos alimentos ya muy refinados, muchos azúcares simples, por la industria alimentaria que nos está invadiendo y por ahora los domicilios, entonces todo es el facilismo. Entonces no estamos consumiendo el tipo de fibra que de verdad necesitamos o el tipo de carbohidratos que son amigos de la microbiota. Entonces en esos están, por ejemplo, los granos son muy saludables y es una proteína vegetal que es muy buena para la microbiota y por ende, por lo que usted me decía del eje microbiota-cerebro, es importantísimo. Sí, entonces el tipo y la calidad de la proteína es importante y el tipo de calidad de los carbohidratos. Y no nos olvidemos de la grasa tiene que ser grasa saludable. Debemos aumentar el consumo de alimentos ricos en omega 3, que son, pues es la grasa más saludable. Y debemos utilizar aceites muy buenos. El primer lugar, pues en lo que podemos nosotros consumir es el aceite de oliva, extra virgen, el aceite de girasol. Está el aceite de coco, que son triglicéridos de cadena media, pero fraccionados, o sea, sacándole los ácidos grasos de cadena larga, que son los que nos pueden afectar la parte cardiovascular. Entonces no es consumir cualquier aceite de coco, no es cualquier aceite de oliva, hay que saberlo buscar, hay que saber leer las etiquetas, aumentar el consumo definitivamente de los encurtidos y de los productos fermentados. Vamos con el yogur, buscar los yogures que no tengan azúcar o tratar de hacerlos como más caseros. Entonces, miren, todos esos consejos válidos que incluso hemos conversado en todos los temas de medicina y pediatría funcional a lo largo de estos meses del programa. Los mejores alimentos definitivamente en condiciones normales son los alimentos fermentados. Y dentro de esos fermentados, los considerados los mejores alimentos son los yogures. Y los yogures, fuera de dar, recordemos que el yogur nos da aminoácidos esenciales, ácidos alfa-linolénicos, y así sucesivamente, es un alimento complementario. Entonces la dieta cetogénica, bien dirigida, como las hace la doctora Consuelo, pues es una dieta que incluye no es suspender el yogur, que es uno de los mejores alimentos, es dejar la fibra como las leguminosas, frijol, garbanzo, lenteja, arveja. Recuerden que los frutos secos, que es otra proteína, sí, y otro nueces, omega 3, recordemos que ahí no está el maní, por favor. El maní es una leguminosa, no es un fruto seco. Y fíjense la importancia de los aceites. Se utiliza la dieta Atkins modificada y nosotros utilizamos dietas tecnificadas con suplementos especiales con triglicéridos de cadena media, porque de todas maneras es una dieta restrictiva, entonces hay que suplementar algunas vitaminas y minerales. Entonces utilizamos suplementos, pero de terapia cetogénica, ¿sí? No cualquiera que vendan ahora, porque ahora hay cualquier cantidad de productos. Es bueno aprender a vivir, que es lo que buscamos, tener una calidad de vida totalmente diferente, tener, yo digo hábito, pero de pronto no es el término adecuado, la implementación de este tema de terapias cetogénicas. Y me hablaba de tasa cetogénica. ¿Qué es eso de tasa cetogénica? La tasa cetogénica es una medida que tenemos para pues implementar la terapia cetogénica. Se empieza como una escalerita. Entonces cuando hablan de relación 2-1, 1-1, 2-1, 3-1, quiere decir que, por ejemplo, la 2-1, nosotros dividimos el total de las calorías del día o de la comida del día en 3. Y 2 partes son dadas por la grasa y la otra parte dada por los carbohidratos y las proteínas. Pero recuerde, doctor, que las proteínas son inmodificables. Pues se pueden modificar de acuerdo al paciente, pero generalmente se da la proteína normal que cada persona necesita para su desarrollo normal. En el caso de los niños, para su adecuado crecimiento y desarrollo normal. Y lo que quede para los carbohidratos. ¿Sí? Entonces sí se dan carbohidratos. Lo que pasa es que se dan carbohidratos de buena calidad, más bien una fibra que llegue al colon, para su proceso probiótica, sí, metabólica. Enseñar a comer diferente para obtener calidad de vida. Claro que sí. En el caso de autismo, mejorar, pues esos niños son muy inteligentes, tienen una inteligencia que no ha sido enfocada como
de una manera correcta. Entonces es para que ellos aprendan a socializar, que es lo que les cuesta tanto trabajo, poder hablar con los demás, compartir, aprender, ¿sí? Concentrarse y poder pues aprender más cosas, que eso les ayuda a defenderse en la vida, porque en realidad uno los hijos los quiere que el día de mañana pues se defiendan solos, ¿cierto? Eso es lo que busca uno con esa ayuda que es la terapia cetogénica. Entonces, escuchen muy bien, en condiciones como esta serie de situaciones, es importante, es como implementación de vida, forma de, digamos, de alimentarnos diferentes, sin privarnos, porque es que la gente dice, ¿cómo así? Ahora está prohibido totalmente comer de todo. No, es enseñar a comer donde predominen cierto tipo de alimentos o nutrientes. Por eso, por ejemplo, al oyente que nos decía que el frijol, claro, se pueden consumir, pero recuerden que la terapia cetogénica, la dieta cetogénica tiene que ser bien dirigida, tiene que ser bien controlada. Ahora encuentra uno gran cantidad de gente ofreciendo dieta cetogénica y eso no es tan sencillo. Igual que el ayuno, un ayuno mal dirigido que busca llevar a cetosis al cuerpo en ocasiones, y ya le preguntamos a Consuelito cómo es eso. Esto tiene que llevarse con cuidado, por favor, controlado, porque si no hace más daño que beneficio. Y en el ayuno, ¿qué nos puedes decir del ayuno? Es ir haciendo poco a poco los cambios metabólicos con la restricción de los azúcares y de los carbohidratos. El ayuno tiene que ser muy cuidadoso, no pueden ser ayunos muy prolongados, porque el mismo organismo produce azúcar de la grasa que tiene uno para dar la energía. Para dar la energía. Él tiene que buscar de alguna manera, entonces metaboliza la grasa y la convertir en cuerpos cetónicos. Pero si son muy prolongados los ayunos, se producen muchos cuerpos cetónicos. Y lo que decía antes, son ácidos y puede producir una acidosis metabólica que puede llevar a un coma e incluso pues puede ser letal. Por eso en los diabéticos es muy importante, especialmente diabético tipo 2, ¿no? Recordemos que el diabético tipo 1, pues la dieta es importante, pero más importante es el control de insulina. En cambio, en la diabetes tipo 2, que es una resistencia a la insulina, el cuerpo tiene la insulina que necesita, lo que pasa es que no funciona. Se puede lograr que esa insulina funcione a base de una terapia cetogénica, a base de un tratamiento dietético bien dirigido. Lógicamente el médico interviene también con ciertos medicamentos, y ahora que existen unos medicamentos maravillosos para tratar la diabetes tipo 2, pues contribuye mucho el aprender a comer tipo terapia cetogénica. Es importantísimo, incluso hay una terapia cetogénica que se llama dieta de bajo índice glucémico. Entonces se maneja con una tasa 1:1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que dividimos en dos la alimentación del día, y una parte es dada por grasas y la otra dada por proteínas y carbohidratos. Entonces no es tan restrictiva, se utiliza mucho en pacientes con autismo y en pacientes adultos. Y es muy buena y mejora los niveles de glucosa, los sostiene perfectos, mejora los niveles de colesterol y triglicéridos, porque se hace teniendo en cuenta el tipo de grasa, el tipo de carbohidratos y el tipo de proteínas. No es, deje de comer azúcar y coma bastante grasa. No, es bien fundamentada, bien organizada y bien calculada, individualizada, y haciendo pues revisiones constantes en esa persona y pudiendo pues suplementar, que es lo importante también. ¿Dónde puede encontrarte? Porque sé que después de este programa va a haber muchas llamadas, mensajes. Te pueden encontrar, porque una persona que sepa como tú, poquitas. Contactos en mi teléfono, doctor. ¿Cómo es tu teléfono? 316-628-3638. Listo, eso toca anotar. Y tengo mi consultorio en la carrera 30 con 51 en un centro de rehabilitación. Qué bueno, entonces ya sabemos, la dieta cetogénica, la cetosis es importantísimo, pero asesorada por favor por el médico y por nutricionistas que conozcan el tema. Muchísimas gracias. Siempre Padres Pediatra, la mejor asesoría profesional para toda la familia.
porque siempre seremos padres, con el pediatra Jaime Forero y la doctora Mariluz Meneses. Onda 5 Radio 1300 AM.